Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio de este módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una última vez, su grupo es M2C1G54-052. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy para comenzar con este segundo espacio que ya es el último de este módulo, porque recuerden que ya una vez ustedes puedan ingresar al módulo número 3, van a tener un asesor o asesora diferente y él o ella les va a estar enviando las ligas para ingresar al campus, les va a estar enviando la información para ingresar a sus sesiones. Recuerden que en cada inicio de módulo ustedes van a estar respondiendo la encuesta que tiene que ver con la selección de los horarios. Entonces les sugiero que estén al pendiente de su correo para que puedan recibir esa información e ingresen al siguiente módulo que comenzaría después de que finalicemos esto. Así que esta semana comenzó desde el lunes 25 de septiembre, perdón, iba a decir octubre, pero no, ay, octubre apenas va a comenzar. ¿Cuándo vamos a terminar? Terminamos el domingo 1 de octubre. Entonces, vamos avanzando para que podamos despejar las dudas. Y bueno, la secuencia de trabajo para estas sesiones, que tengamos esta bienvenida, que tengamos la visualización del objetivo y también hablemos acerca del mismo, que podamos revisar actividades y plagio, porque cuando se trata de esta sesión es porque ya vamos cerrando, es decir, ya es viernes, entonces ya nada más nos van a quedar 2 días de esta semana para que ustedes puedan ingresar. Más adelante les voy a recordar la cuestión de los tiempos de evaluación para que estén al pendiente también, pero esto es para que lo tengan bien presente y que puedan terminar sus actividades en tiempo y forma. Y pues bueno, tenemos también las dudas y los comentarios que puedan presentar sus compañeras que están en tiempo real. Si ustedes están viendo esta grabación, también bienvenidos y bienvenidas. Si pueden enviarme las dudas que tengan, pueden enviarlas a través del correo o a través de la mensajería de la plataforma para que esté resolviendo por ahí para que ustedes puedan finalizar sus actividades. Pero procuren ver el espacio del día miércoles, que ya está dentro de la pizarra de sesiones, y terminar de ver esta grabación. ¿Por qué menciono grabación? Porque bueno, recuerden que cada vez que ustedes ingresan a un espacio abierto, se graba y se sube sobre todo a YouTube. ¿Para qué? Para que les compartamos la liga y para aquellas personas que no puedan ingresar en tiempo real, lo puedan visualizar y entonces tengan más herramientas para finalizar con sus actividades. Así que ahí sí les pido que si ustedes apenas están comenzando a ver este video, terminen de verlo, chequen si es que sus dudas se despejan a través del espacio. Si se despejaron, bueno, ya no les van a quedar dudas y ya si no se despejan, entonces pueden comentármelo a través del correo o a través de la plataforma, por favor, pero primero revisen la grabación, ¿vale? Y bueno, el objetivo, como en cada sesión, es que podamos intercambiar puntos de vista, recordando que ustedes son muy activos durante su propio aprendizaje. Entonces, sí, yo estoy por aquí, sí puedo orientar, sí puedo resolver, pero también es importante que ustedes den ese primer paso para revisar contenidos, para revisar los recursos, tanto los que están en la plataforma como los adicionales que les comparto a través del foro de novedades. También que puedan buscar los propios materiales de ustedes, recordando las fuentes de información confiables, que por otro lado puedan también externar sus dudas o incluso si ustedes tuvieron algún recurso que tengan que ver, por ejemplo, con la corrección de la ortografía y alguno de sus compañeros pregunta, entonces ustedes igualmente pueden aportar, teniendo en cuenta esto, que si vamos aportando entre todas y todas va a ser más sencillo que podamos finalizar nuestras actividades y que además podamos despejar esas dudas que podamos tener y que recordando que ninguna pregunta está de más. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y pues bueno, están aquí las reglas de comunicación virtual, recordando que para participar primero vamos a utilizar la herramienta de arriba, en donde hay una manita que dice participar y que de esta manera podemos estar ya realizando nuestra participación, pero respetando si nuestro compañero o nuestra compañera va a mencionar algo, se puede. Entonces, es lo que vamos a estar por aquí utilizando como estrategia para que, a ver, denme un momento. Ok, para que cada uno y cada una pueda despejar las dudas que pueda tener.
Así que paso a la siguiente diapositiva. Recuerden, es como un recordatorio constante, pero sí, cuando se trata de todo lo que tiene que ver con las reglas en etiqueta, las vamos a estar utilizando no solamente desde este módulo, porque recuerden que ustedes las conocen desde que comenzaron el módulo propedéutico, las utilizaron también durante el módulo pasado, se van a seguir ocupando de este módulo, sino también que van a seguir más adelante con todos los demás módulos. Así que bueno, le doy la bienvenida a Brenda y a María Luisa, que se encuentran ahorita mismo en tiempo real. Así que para esto, ambas están aquí, ingresan al espacio. Muchas gracias por ingresar. Así que las escucho. Cuéntenme cuáles son las dudas que tienen para ingresar a este espacio. Brenda, ¿te escucho? Brenda, tienes tu micrófono encendido, pero no logro escucharte. No sé si soy únicamente yo o a lo mejor tu compañera María Luisa sí te escucha. ¿Puedes volver a encender tu micrófono, Brenda? Otra vez está encendido, pero no logro escucharte. María Luisa, ¿tú puedes escuchar a tu compañera? Bueno, o quizás soy yo la que no logran escuchar. Vamos a probar con su compañera. Hola, María de Jesús, ¿logras escucharme? Sí, asesora, la escucho. Perfecto, muchas gracias, me ayudaste mucho. Ok, bueno, entonces, bienvenida a este espacio, ya estamos comenzando, apenas vamos en esta tabla de contenidos que tiene que ver con esta cuarta semana, pero bueno, vamos a avanzar para que podamos resolver las dudas, pero antes de que yo pueda avanzar a la siguiente diapositiva, la pregunta que les hacía a tus compañeras es, ¿cuáles son las dudas que tienen? Entonces, cuéntame tú, ¿cuáles son las dudas que tienes? No tengo ninguna duda, asesora, gracias. ¿O alguna aportación? Recuerda que el espacio es con participación activa. Bueno, solo me gustaría decir que me parece muy útil el que incluyan un proyecto de vida para que así podamos saber qué es lo que en verdad queremos y cuáles metas queremos llegar. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces avanzo. Recuerden que cuando hablamos acerca de esta última semana, ya es la semana de integración. Y vamos a, justamente como lo dice la palabra, integrar toda la información que vimos durante las 3 semanas. Entonces, cuando se trata del proyecto integrador y del foro de integración, que es el foro que tenemos además del foro aprendiendo, justamente van a tratar acerca de los 3 temas que vimos durante las unidades de las 3 primeras semanas. Ya para esta cuarta ya es únicamente para integrar esa información a través de estas actividades y ya ir cerrando. Entonces, como nota primero,
El módulo termina el día domingo, ¿ok? El día domingo a las 11:59 del tiempo del centro de México es el último minuto que tienen para enviar su actividad. Procuren, esto no solamente es para ustedes, Brenda María de Jesús y María Luisa, sino que para aquellos y aquellas que estén viendo la grabación, recuerden por favor que el módulo o la plataforma en general suele saturarse en el día domingo, especialmente en la noche. ¿Por qué? Porque es cuando, si es que hay personas que estuvieron trabajando en sábado y domingo en sus actividades, si las envían a último momento, bueno, se va a saturar por esa información que están enviando. Entonces, les sugiero que si la van a enviar el día domingo, procuren en todo lo que les sea posible enviarla por la mañana. Incluso si es domingo en la madrugada a las 4 de la mañana, si es que la terminan, por ejemplo, prefiero o les sugiero más bien que le envíen a esa hora en lugar de esperarse hasta el domingo en la noche. ¿Por qué? Porque de repente ocurre que se satura la plataforma, no carga su actividad y están ahí durante los últimos 5 minutos que les queda tratando de entregarla y si no la pueden entregar, recuerden que no hay extensiones de tiempo para ese tipo de motivos. Por eso se les sugiere que traten de ingresar en lo que consta de la semana, recordando que Prepa en línea está abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, por favor, ahí procuren no enviarla a último momento. ¿Por qué? Porque como ya es la semana de cierre, ya lo que es la siguiente semana, en día lunes, martes y máximo el miércoles, ya ustedes van a tener su portafolio completo con todas las calificaciones de sus actividades. Entonces, ahí sí les voy a pedir que estén al pendiente por si hay algún error, me lo puedan informar y lo puedan modificar, porque una vez que, por ejemplo, se termina el domingo el módulo. Entonces, esa semana, ese día que se cierra esta cuarta semana, ya entonces yo el lunes puedo comenzar a revisar sus participaciones en el foro, recordando que esas participaciones en el foro integrador tienen un porcentaje diferente al foro aprendiendo. Entonces, recuerden también realizar sus participaciones y sobre todo revisar la rúbrica, ¿vale? Porque la rúbrica es en lo que está basada las evaluaciones para ambas actividades, tanto para su proyecto integrador como para lo que es sus participaciones dentro del foro aprendiendo. Entonces recuerden revisarlo. Y bueno, para el día de hoy vamos a comenzar a revisar los contenidos porque me comentan sus compañeras que están en tiempo real, o bueno, su compañera más bien porque fue una, que no hay ninguna duda. Entonces, ya que no hay ninguna duda, vamos a revisar lo que son los contenidos de la unidad número 2 y 3, porque como lo recordarán, el día miércoles revisamos la unidad número 1, porque la unidad número 1 es en la cual está basada el proyecto integrador. Así que ahora al revisar la unidad 2 y 3, vamos a estar pasando toda esta información o revisándola nuevamente para que ustedes puedan realizar sus aportaciones dentro del foro de integración, cumpliendo con las características que son solicitadas de parte de la rúbrica. Así que bueno, llegamos al contenido de esta unidad número 2, recordando que la vimos durante la semana número 2, hace casi 2 semanas, y que el propósito de esta unidad fue que ustedes pudieran leer distintos tipos de texto, considerando que cada uno de ellos tiene distintas características y que a partir de ello es que vamos a poder realizar una lectura de comprensión, pero que para lograr esa comprensión existen distintas técnicas en donde podemos aplicarlas de manera personal para poder obtener ideas principales, ideas secundarias y también poder identificar cuál es el motivo por el cual, o más bien la intención que tiene el escritor o la escritora para estar justamente desarrollando ese texto y que podamos organizar toda esta información de tal manera que nosotros o nosotras podamos expresarlo con nuestras propias palabras a través de lo que podría ser, por ejemplo, citas indirectas y también a partir de esta expresión de nuestras propias ideas con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito. Entonces, antes de avanzar al primer tema del que constó la unidad número 2, cuéntenme, por favor, ¿qué es lo que recuerdan ustedes que aprendieron de esta unidad número 2? Eso fue lo que vimos durante la semana número 2. También realizaron dos actividades integradoras, que fueron la actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4.
Brenda, te escuchamos. Brenda, tienes encendido tu micrófono, pero no logro escucharte. María de Jesús o María Luisa, ¿ustedes logran escuchar a su compañera? Quizás solo es error mío, de allá que les pregunte. No, no se escucha. No se escucha. Ok, muy bien, muchas gracias. Brenda, voy a pedirte que cheques la configuración dependiendo del dispositivo en el que estés para revisar que sí le estés dando permiso a tu dispositivo de utilizar el micrófono como herramienta. En caso de que no sea así, por favor, procura salir de la sesión, vuelve a ingresar y yo te vuelvo a aceptar para que de esta manera chequemos si tu micrófono ya funciona de manera correcta, por favor. Y entonces, mientras regresa su compañera, ¿alguien más quiere realizar alguna aportación? María de Jesús, te escuchamos. Sí, en la semana 2 vimos recuerdo que vimos el resumen y también los pasos para hacerlo. Y lo cual a mí me ayudó mucho los recursos porque mm, desde hace mucho tiempo que no hago resúmenes y había olvidado mucho cómo hacerlo. Y pues al leer la información de los recursos me ayudó mucho elaborarlos y también ver los marcadores o las palabras que con las que podemos conectar para crear párrafos y elaborar los recursos, digo, el resumen. Ok, muy bien, muchas gracias, María. Ok. Brenda, ya estás de vuelta. ¿Quieres participar para que veamos si es que ya funciona tu micrófono? No, no, otra vez tu micrófono está encendido, pero no te escuchamos. Bueno, si no estás utilizando el dispositivo de siempre, repito, ve por favor a los permisos, especialmente si es un celular, y asegúrate de que le estés dando el permiso de utilizar el micrófono, porque en ocasiones si no tienes ese permiso, no lo puedes utilizar. Ok, bueno, entonces, avanzo una vez más. Su compañera María nos comentaba acerca de que el resumen es una de las herramientas que nos puede ayudar bastante, pero que en efecto tiene distintos pasos. Antes de llegar a la cuestión del resumen que se encuentra dentro de la semana número 2, que fue la que vimos, vamos a recordar también la cuestión de la lectura. La lectura es un proceso personal porque finalmente sí, las lecturas nos van a aportar muchísimo, nos brindan bastante beneficios, pero al final de cuentas cada uno y cada uno de nosotras vamos a estar revisando cuáles son los intereses que tenemos respecto a la lectura y de qué manera podemos llevar a cabo mejor la comprensión de la misma. Porque hay que recordar que justamente tiene distintas aportaciones a nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las que recuerdan? ¿Cuáles son las aportaciones o los beneficios que nos brinda la lectura? ¿Alguien recuerda?
María de Jesús, ¿te escuchamos? Considero que la lectura nos ayuda a conocer nuevas palabras y nuevos conocimientos, y también nos ayuda a conocer cómo o qué estrategias nosotros podemos tener o hacer para comprender mejor los textos o la información que leamos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, sí, es parte de los beneficios que podemos encontrar en la lectura. También recordar que a través de la misma podemos aprender nuevas palabras, podemos mejorar nuestra ortografía, podemos expresar nuestra creatividad o incluso aumentarla, podemos fomentar la imaginación, podemos también ir nuevas maneras de expresarnos, especialmente a través de la escritura, porque una vez que vamos basándonos en las distintas lecturas, podemos ir haciendo partícipes estas lecturas de la manera en la que nos estamos comunicando, así como poder ir aprendiendo las reglas para poder escribir de manera mejor y también aprender de qué manera, especialmente oral, podemos utilizar estas lecturas de nuestra vida cotidiana. Así que la lectura va a estar inmersa en nuestras vidas dentro de lo que cabe gran parte de tiempo, solamente que hay que distinguir que una lectura no necesariamente conlleva que leamos un libro de 500 páginas. Hay que recordar que la lectura la podemos hacer mientras leemos un post en una red social, por ejemplo, cuando leemos una noticia, cuando revisamos una revista, cuando leemos un anuncio o quizá algún folleto o algún tríptico que nos den en la calle. La lectura está presente en nuestra vida cotidiana y es importante que podamos realizarla para que conforme vayamos aumentando nuestra comprensión, sea más sencillo poder aplicarla en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, nos vamos a encontrar que las estrategias de lectura, recordando que son personales, nos van a ir ayudando justamente para mejorar. Entonces, de esta manera, por ejemplo, con sus tres compañeras que están aquí, Brenda, María de Jesús y María Luisa, cada una de ellas puede ir distinguiendo el espacio correcto para que pueda llevar a cabo su lectura. Si su lectura tiene que ser en voz alta, en voz baja, si tiene que haber ruido, si tiene que haber música, si tiene que haber gente alrededor o quizá necesitan estar completamente solas, si pueden estar subrayando o quizá anotando palabras clave, a lo mejor colocando algún post-it, entre otras nuevas herramientas que pueden ir utilizando para que esta comprensión vaya mejorando, de tal manera que esta lectura sea analítica y que, repito, una vez que hayamos comprendido la lectura, cada una y cada uno de nosotros sea capaz de expresar a través de sus propias palabras lo que ha comprendido de la lectura sin necesariamente estar llevando a cabo citas directas todo el tiempo, sino que a través de sus propias palabras pueda explicar, bueno, yo comprendí de la lectura que, y ya entonces se explaya, o que incluso pueda hacer un relato a partir de la misma. Así que esto es lo que pudimos estar revisando a lo largo de el primer tema que conllevó la segunda semana de este módulo 2. Después pasamos al segundo tema, que fue el del texto, recordando que cada texto va a contener una estructura y también distintas partes que lo conforman. ¿Alguien recuerda cuáles son o cuál es esa estructura que debe llevar el texto? María Luisa. Introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, Te escuchamos muy bajito. ¿Puedes acercarte un poco más, por favor? desarrollo, introducción y conclusión. Ok, ¿ese sería el orden correcto? No, ¿Cuál sería?
Introducción, desarrollo y conclusión. Ok, muchas gracias. Entonces, Perdón. parte de lo que conforma nuestro texto va a estar compuesto por esas tres partes, pero también hay que recordar que para que podamos tener una conclusión o para que podamos tener un desarrollo o que podamos tener un inicio, también debemos recordar que vamos a tener palabras, enunciados y párrafos, porque estos son los que van a componer esas partes del texto. Entonces, una vez hayamos podido identificar qué compone un enunciado, que es compuesto por palabras, que a su vez el párrafo está compuesto por enunciados y que vamos a ir utilizando las palabras de manera escrita para realizar un texto, entonces sí vamos a revisar que dependiendo también del tipo de texto, además de tener una introducción, un desarrollo y un cierre o una conclusión, va a tener distintos elementos más que puedan componerlo de acuerdo a cuál tipo de texto sea. Por ejemplo, recordemos que si hablamos de uno científico, también va a contener textos al inicio, perdón, otros elementos al inicio como lo puede ser un índice, también va a contener un resumen y al final siempre va a tener referencias e incluso dentro de la introducción va a contener palabras clave. Entonces son distintos elementos que van componiendo estos tipos de texto, pero que finalmente van a completar que se cumpla eso. Si hablamos, por ejemplo, de uno literario, también nos vamos a encontrar con que al inicio tiene datos como cuándo se imprimió, en dónde, si es que hay alguna traducción, cuál es la editorial. Vamos a encontrar también los agradecimientos, a veces al inicio, a veces al final. También vamos a encontrar en ocasiones una sinopsis, a veces vamos a encontrar también, digamos que una introducción, pero desde otro autor, más allá del que escribió o de la que escribió. Y vamos a encontrarnos con estos elementos que van a componer, repito, dependiendo de qué tipo de texto estemos hablando. Pero sí, esencialmente un texto sí o sí debe contener la introducción, debe contener nuestra desarrollo y vamos a tener por último nuestra conclusión o nuestro cierre. Así vamos a componer nuestro texto. Pero hay que recordar que justamente como lo acabo de mencionar, existen distintos tipos de texto. De acuerdo al que ustedes eligieron para realizar su actividad, ¿recuerdan cuál fue y por qué fue que les llamó la atención? Por ejemplo, el literario y que hayan tenido una razón para seleccionarlo. ¿Alguien recuerda cuál fue el texto que seleccionaron y por qué lo eligieron? María de Jesús. No recuerdo muy bien el título, pero recuerdo que fue un texto informativo, fue una noticia sobre un submarino alemán que se encontró en un pueblo de Escocia. Y me llamó la atención porque trataba sobre conocimientos o mitos que creían las personas nativas de Escocia sobre criaturas y seres marinos. Ok, muy bien, muchísimas gracias María por compartirnos. Entonces, vamos con la respuesta de María Luisa. Yo también utilicé. Un monstruo marino había hundido un barco. Se me hizo interesante por eso. ¿Puede repetirlo, por favor? Comenzaste, pero se cortó y luego cerraste con tu respuesta para que la Ok, escuchemos completa. disculpa. Yo utilicé informativo y también era de un monstruo marino donde había hundido un barco hace 100 años durante la Primera Guerra Mundial. Se me hizo interesante por el título.
Ok, el título, muy bien. Muchas gracias a ambas por participar. Entonces, para ustedes que están viendo esta grabación, también recuerden cuál fue el texto que eligieron y procuren recordar la información que les llamó la atención. Por ejemplo, a su compañera María Luisa le llamó la atención el título. A lo mejor a ustedes les puede llamar la atención también el título, o quizá el autor o la autora porque ya la habían leído de manera previa, o quizá alguna palabra o a lo mejor porque el tipo de texto les llamó la atención, porque ya han leído ese tipo de texto con anterioridad. Así que es importante que vayamos identificando eso, porque si bien la lectura es un hábito que nos aporta muchísimo, también hay que recordar que no a todos y todas nos van a gustar los mismos tipos de lectura. Y eso no está mal, solamente hay que ir dándonos cuenta qué es lo que nos agrada, qué es lo que no, para que aprendamos a identificar cuáles son estos textos que podemos incluir con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana y hacer que justamente esta actividad se vuelva un hábito. O por lo contrario, si elegimos ciertos tipos de texto que no nos llaman tanto la atención, va a ser muy difícil que lo volvamos un hábito porque no nos va a interesar quizá el tema que estamos leyendo. Entonces también es bueno o sería bueno que cada quien pudiera identificar qué es lo que le llama la atención. Por ejemplo, sus compañeras comparten eso. Yo les puedo decir que la lectura puede o se volvió un hábito para mí, pero porque las lecturas que elijo tienen que ver bastante con ficción o con historias de terror. Entonces me llama mucho la atención, así que las leo y no es costoso para mí. En cambio, si me dieran a leer un libro acerca de álgebra, por ejemplo, o algo que tenga que ver con las matemáticas, sí lo leo, pero no lo volvería un hábito para estarlo leyendo constantemente porque no es parte de mis áreas de interés personales. Entonces, si por ejemplo me brindan algún tipo de texto científico que tenga que ver con los padecimientos o las enfermedades mentales que se desarrollaron después de la pandemia del COVID, lo leo. ¿Por qué? Porque va desarrollado con mi área, con mis intereses. Entonces, también ustedes pueden ir o descartando o asegurándose de cuáles son las áreas que a ustedes les llaman la atención o que obtienen su interés para que esto sea un poco más sencillo de adquirir como un hábito en su vida cotidiana. Bueno, entonces ahí está esa sugerencia. Vamos con el último tema dentro de la unidad número 2, que fue el de el resumen. Aquí contenemos estos pasos, se los recuerdo porque parte de la pregunta que también les hacen tiene que ver con el resumen. Entonces, recordando que el resumen es una herramienta que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana y que, bueno, ustedes a realizarlo como una de sus actividades pudieron notar que el primer paso es que hay que hacer una lectura de comprensión. Es decir, si yo tengo 10 páginas, voy a leer las 10 páginas, pero no solamente me voy a quedar hasta ahí, es decir, leerlas y ya, sino más bien que voy a asegurarme de haberlas comprendido, de haber utilizado una estrategia de lectura para llevar a cabo esta comprensión y que una vez que haya terminado esta lectura de comprensión, que también haya sido analítica, puedo pasar al paso número 2, en donde a través de esa lectura que realicé, puedo identificar cuáles son las ideas básicas y también las palabras clave. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un panorama general de aquello que estoy leyendo y yo pueda expresarme a través de esto y además desarrollar ideas secundarias. Porque una vez que haya concretado este paso número 2, me voy al 3, en el cual voy a describir un tema o la naturaleza del documento. Es decir, que yo de manera bastante descriptiva y también que pueda ser comprensible para los demás, pueda explicar esto que acabo de leer, pero con mis palabras, describiendo de qué trató o para qué fue escrito o qué fue lo que yo identifiqué como intención de nuestro autor o nuestra autora. Esto dicho desde lo que acabo de leer y que además a través de distintos párrafos con mis propias palabras pueda ir narrando o escribiendo aquello que yo comprendí de ese texto a través de frases completas. ¿Esto cómo es? Bueno, si yo estaba llevando a cabo una lectura en la cual me dice, y entonces María fue a una tienda en donde se encontró pintura de color amarillo, morado, verde, rojo, azul, lila, naranja,
dorado, plateado, negro, en lugar de decir todos esos colores que quizá no puedan ser tan relevantes, entonces voy a decir, y entonces fue a una tienda de colores en la cual encontró una diversidad grande. Y ya. ¿Por qué? Porque esos detalles quizá no puedan aportarnos tanto, a diferencia que si voy describiendo fechas o a lo mejor otros personajes que van apareciendo, considerando que fuera, por ejemplo, un texto literario, entonces es ahí en donde voy a utilizar estas frases completas para ser más concreta con aquello que yo voy resumiendo, recordando que no se trata de describir por ejemplo, si fue un texto de 10 páginas, que yo también en mi resumen escriba 10 páginas. No, tampoco se trata de eso. Tengo que ser un poco más concreta o concreto con aquello que yo estoy describiendo, porque como ya lo comprendí, lo puedo explicar y simplificar también un poquito más, siempre y cuando destaque la idea principal del texto que acabo de leer y que, por supuesto, la redacción que yo lleve a cabo sea clara, sea breve y sea precisa, cuidando también que esté utilizando una buena gramática, también que utilice las reglas ortográficas, mis signos de puntuación, también que pueda llevar a cabo la utilización de los tipos de palabras de manera correcta y que la persona que reciba este resumen, especialmente escrito, pueda comprender aquello que yo le estoy comunicando a través de mi escritura, ¿vale? ¿Dudas con alguno de estos temas? María de Jesús. Ninguna duda, gracias. Una vez que avanzamos con esto, entonces llegamos a lo que es este tercer bloque, que fue durante la última semana, que finalizó el día domingo de la semana anterior. Y que bueno, aquí vimos que en la unidad número 2 que acabamos de visualizar se completa con la unidad número 3 porque van basadas una sobre la otra. Dentro de la unidad número 3 nos encontramos como propósito que pudiéramos producir distintas reseñas y relatos coherentes a partir de la lectura analítica y crítica de los distintos tipos de texto. Por supuesto, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para que pudiéramos favorecer una comunicación eficiente a través de su vida cotidiana en los distintos ámbitos, como no solamente lo implica el educativo, sino también puedan utilizarlo a través del ámbito laboral, a través del ámbito social, el ámbito personal, entre otros. Y que todas estas herramientas que ustedes van adquiriendo sean bastante útiles en su día a día. Y bueno, ahora, antes de avanzar con el primer tema, que es el relato, cuéntenme, ¿qué recuerdan ustedes que aprendieron de esa unidad número 3, que fue la que vimos la semana pasada? Ok, María de Jesús. En la semana 3 conocí cómo elaborar un relato y cómo hacer una reseña, los pasos que se deben de seguir. Ok, muchas gracias, María. ¿Alguien más? ¿No? Bueno,
Ok, entonces pasamos a la siguiente y ahora sí, vemos que el relato, que es uno de los temas que menciona su compañera, que en efecto fueron parte de lo que fue el bloque número 3 o bueno, la unidad número 3, vemos que tuvimos distintos pasos para la elaboración de un relato, recordando que este debe mantener la atención de aquella persona a la cual se le estamos comunicando, que debe ser bastante llamativo, que debe justamente mantener la atención y que como primer paso para realizar un relato vamos a elegir un tema. Ustedes a través de sus actividades integradoras, que fue la actividad integradora número 5, tuvieron dos lecturas de la cual podían elegir una de ellas y comenzar o basar de ahí su relato. Pero para realizar un relato en su vida cotidiana no necesariamente tiene que estar basado en una lectura, sino que pueden elegir un tema de su vida cotidiana para que puedan desarrollar. Como segundo paso, comenzamos con, o bueno, avanzamos con establecer un narrador, recordando que podemos utilizar esta narración en primera persona, segunda persona y tercera persona u omnisciente. Esto dependiendo de cuál es la intención de la manera en la que queremos que esté relatado justamente este relato, perdón por la redundancia. Y dentro de lo que es el paso número 3, vamos delimitando los personajes. Si es que va a haber un personaje, dos personajes, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los personajes que haya deben contener características propias, es decir, que al momento en que la persona va escuchando o leyendo nuestro relato, pueda distinguir quiénes son estos personajes, es decir, si tienen características físicas, si tienen características en cuanto a su personalidad, si tienen también los momentos en los que van interviniendo en nuestro relato y que por supuesto mantenga cierta coherencia o mucha coherencia. ¿Por qué? Porque eventualmente conforme vamos relatando, entonces vamos incluyendo de qué manera participan. Es decir, si de repente tengo tres personajes, pero cuando finalizo mi relato ya solamente aparece uno, voy a explicar a lo largo de mi relato o al final qué fue lo que ocurrió con mis otros dos personajes y por el motivo por el cual ya no han estado apareciendo, porque si no, entonces el lector o la persona que esté escuchando nuestro relato se queda como de, ok, queda inconcluso, entonces va a haber una siguiente parte o qué es lo que ocurrió con esos personajes, en dónde quedaron. Así que es de esta manera, delimitando nuestros personajes, que podemos agregar esta información de manera más precisa y no nos perdemos al momento en el que estamos llevando a cabo nuestro relato. Como cuarto paso, llegamos a plantear un cambio. Este cambio, recordando que vamos a contener dentro de cada relato una introducción, un desarrollo y un cambio final, recordando que a lo largo de nuestro relato vamos a ir dando pistas. Por ejemplo, para que lleguemos o que la persona que esté escuchando o leyendo nuestro relato llegue a la conclusión de que era un sueño o una pesadilla o que quizás solo no lo imaginamos o lo estábamos viendo en una película, que este relato tome como por sorpresa a través de estas pistas y también cambios a la persona que lo está escuchando o leyendo, ¿ok? Porque recuerden que hay que mantener su atención para que este relato sea llamativo. También recordemos que a lo largo de este relato, justamente para plantear ese cambio final, vamos a estar brindando pistas que hagan que nuestro lector o el escucha pueda estar como haciendo sus teorías de cómo va a terminar nuestro relato. Entonces, estas pistas son para eso, para ir dándole una idea de cómo va a estar terminando nuestro relato y que ya cuando finalicemos sea como, ah, sí, yo tenía razón, sí iba a terminar de esta manera, o vaya, qué giro tan inesperado dio la historia. Entonces, una vez que hayamos concretado con nuestro relato, especialmente con el escrito, vamos a estar checando que tenga coherencia, que lo que les mencionaba acerca de los personajes quede bien delimitado, que estemos dando la idea de por qué está ocurriendo ese relato y que también brindemos dentro de nuestra introducción los datos que permitan a nuestro escucha o nuestra lectora o lector darse una idea de qué estamos hablando sin que se pierda de repente en el relato y que no quede claro aquello que está escuchando, ¿vale? Así que este es lo que respecta al relato. Después llegamos a lo que contiene el tema número 2, que es el del comentario, recordando que el comentario funciona también como una herramienta tal cual como un resumen. Es decir, no son lo mismo, pero el comentario también nos va a ayudar para que en un momento en el cual estemos
estemos realizando una lectura, podamos realizar estos comentarios con el fin de aportar algo hacia nuestro escritor o nuestra escritora y que, por supuesto, contenga argumentación, ¿ok? Entonces también debe contener lógica, debe ser imparcial y debe ser objetivo. Este comentario también tiene distintos pasos, entre los cuales nos vamos a encontrar que como primero vamos a llevar a cabo una aproximación al texto, así como en el resumen, vamos a aproximarnos al texto, vamos a leerlo y conforme vamos leyendo llegamos al segundo paso en el cual vamos a estar planificándolo, es decir, casi siempre que se planifica se está pensando en qué es lo que podemos realizar como comentario para que al llegar al paso 3 ya redactemos nuestro comentario y como paso final revisemos ese comentario, es decir, si lo vamos a modificar, si le vamos a agregar, si le vamos a quitar o si lo vamos a cambiar completamente para que quede más comprensible para aquella persona que lo esté leyendo, es lo que vamos a hacer. Pero el comentario como tal y el resumen van a brindarnos bastante material para poder realizar una reseña, que no es lo mismo que lo que es un relato. Así que llegamos a este último tema que compuso, o que, perdón, del cual estaba compuesta la unidad número 3. Entonces vamos a encontrarnos con la reseña, recordando que la reseña es diferente al relato. Así que cuéntenme, Brenda, María Luisa y María de Jesús, ¿cuáles son las diferencias que ustedes pueden encontrar entre la reseña y el relato? María de Jesús. El relato tiene la función de narrar un suceso o una historia, ya sea ficticia o real, que haya pasado a una persona, y en cambio la reseña es como un análisis que una persona hace sobre un tema, una información, y al cual él da su opinión, ya sea positiva o negativamente. Ok, muy bien. Muchas gracias, María de Jesús. ¿Alguien más quiere agregar algún otro dato entre las diferencias que podemos encontrar del relato y la reseña? María Luisa. Y la reseña es un texto argumentativo. María Luisa, Es lo ¿te que... paras tantito? Se escucha mucho disculpe, ruido disculpe. en tu micrófono. Y también ya nada más escuchamos, o bueno, de mi parte únicamente escuché cuando empezaste a hablar acerca de la reseña. Entonces, si mencionaste algo, te pido de favor que lo repitas, por favor, para que sea el comentario completo. Bueno, cuando te sea posible, me lo menciona, o bueno, levantas la manita para que pueda volver a decirte que realices tu participación, por favor. Y bueno, avancemos mientras tanto. Recuerden que la reseña sí va también se divide en distintos tipos. Entonces, lo ideal sería que primero pudiéramos identificar cuál es el tipo de reseña a realizar. Por ejemplo, cuando ustedes realizaron su actividad integradora número 6, fue una reseña comparativa.
Hay que recordar también que cada reseña va a contener distintos elementos y que principalmente van a dividirse en dos, una descriptiva y una crítica. Entonces, es lo que vamos a colocar dentro de nuestra reseña, considerando que debe contener referencias bibliográficas porque nos estamos basando ya sea en un texto, en una película, música, quizá en una obra de teatro, en un museo, en un hospedaje, en un restaurante. En aquello en lo que nos estemos basando vamos a colocar nuestras referencias. También vamos a agregar nuestro comentario o resumen, considerando que estos dos son unos elementos importantes de la reseña porque la van a componer, además colocando esta evaluación e identificación del reseñador o reseñadora en cual sea el caso, pero recordando que nuestro juicio valorativo se debe mantener argumentado. Es decir, si yo voy a colocar dentro de una reseña crítica que una película contiene, no sé, 5 de 10 o que la calificación que se coloca es 5 de 10, no puedo decir nada más que fue porque no me gustó, sino que voy a colocar los distintos elementos que contiene la película que puedan argumentar por qué no me gustó. Una vez que haya podido realizar esa argumentación, entonces ya puedo avanzar con mi reseña, porque finalmente la reseña debe contener estos elementos que sustenten aquello que yo estoy mencionando. No puedo colocarlo únicamente como una opinión de es que no me gustó, o es que sí me gustó, o es que me encantó, o es que fue maravilloso, sino que debo colocar por qué sí me gustó, por qué no me gustó, por qué fue maravilloso o por qué no lo fue tanto. Y una vez que haya colocado esta argumentación, entonces yo ya estoy sustentando esta reseña que estoy brindando acerca de lo que yo esté, en lo que yo esté basándome para realizarla. Recordando también que tenemos distintos pasos para elaborar una reseña y que se encuentran dentro de la plataforma. Así que bueno, estos temas son los que van a aportarnos muchísimo para llevar a cabo nuestras participaciones dentro de lo que es el foro de integración. Así que voy a compartirles la página para que podamos revisar tanto para las personas que se encuentran en tiempo real, en caso que les falte alguna, como para las personas que quizá no hayan comenzado con sus aportaciones, que se den una idea o que puedan tener más claro qué es lo que hay que realizar en estas participaciones. Así que cuéntenme, por favor, primero, ¿ya pueden visualizar la página? Dice Foro de Integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Sí, yo puedo verlo, asesora. Muchas gracias. Ok, entonces, ya tenemos por aquí esta página. Recuerden que estamos en la semana número 4, así que vamos a avanzar para que ya vayamos finalizando. Dentro de este foro, recordemos que semana con semana, o bueno, durante las 3 primeras semanas, tuvimos lo que es el foro aprendiendo. Pero para esta semana se agrega el foro de integración que tiene un porcentaje de evaluación, así que hay que recordar realizar las participaciones. También teniendo en cuenta que también ustedes, por supuesto, hemos estado desarrollando habilidades de comprensión lectora y de producción oral y escrita. Esto no solamente nos va a formar académicamente, sino que también la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Así que el propósito como tal de este foro es que ustedes puedan reflexionar acerca de todas estas estrategias de aprendizaje, también cuáles son las similitudes o en qué se pueden parecer y en qué se pueden diferenciar el relato, el resumen y la reseña a través de todas las actividades que ustedes realizaron durante las 3 primeras semanas, con la finalidad de que identifiquen cuál es el uso que le van a dar de que puede ser de manera oral y escrita, pero que por supuesto esté bien aplicado. Recordando el qué haré, vamos a tener 2 preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre resumen, relato y reseña? Y la segunda pregunta es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Con base a esas 2 preguntas, vamos a llevar a cabo 5 participaciones diferentes. Debemos, como tal, realizarlas en días distintos, pero deben ser 5. Pero si ahorita ustedes están viendo la grabación y ya es sábado o es viernes en la noche y no tienen 5 días para realizar sus participaciones, recuerden realizarlas por separado. Es decir, estas 5 aportaciones van a poner primero la respuesta a la primera, la envían.
Respuesta a la segunda, la envían. De tal manera que cuando ustedes revisen el foro aparezcan 5 veces mínimo, porque si ustedes colocan esas 5 participaciones en una sola publicación y cuando revisan el foro solo aparece una vez lo que ustedes han escrito, entonces ahí va a bajar la calificación. Recuerden que estamos basándonos en la rúbrica. Así que estas 5 participaciones son de distintos elementos. Durante la primera, ustedes van a responder el primer planteamiento, es decir, la primera pregunta. Aquí van a responder para qué les sirve a ustedes saber en qué se diferencian el relato, el resumen y la reseña. Les recomiendo, y también aquí como recordatorio se los coloca la plataforma, que primero en un documento Word o en un procesador de textos ustedes vayan colocando la aportación. ¿Por qué? Porque una vez la finalicen, ya hayan revisado que tenga buena ortografía, que cumpla con la sintaxis, que cumpla con la gramática, entonces van a copiarla y ya la envían al foro. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un tiempo límite para estar como hasta cierto punto inactivos en la plataforma y si ustedes están escribiendo su respuesta y de repente se cierra su sesión, entonces habrán perdido su respuesta. Así que de preferencia colóquenla primero en el procesador de textos para después pegarla dentro de sus participaciones y que estas no se vayan a perder. Así que bueno, la primera, recuerden, tiene que ver con la primera pregunta detonadora. ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? La segunda aportación va a ser como también relacionada con la primera pregunta, es decir, vamos a responder cómo pueden aplicar esas diferencias entre el relato, resumen y reseña en su contexto de vida. Como tercera y cuarta aportación, ustedes van a colocar de qué manera pueden ustedes encontrar diferencias o similitudes con las aportaciones de su compañero. Es decir, si por ejemplo María de Jesús vio la publicación de Brenda y encontró bastante similitud con su propia participación, entonces va a colocarle, buenas tardes, compañera Brenda. Yo considero que tu participación y la mía son muy similares y ya va argumentando. No solamente le va a escribir, sí, compañera, estoy de acuerdo contigo. Y ya, eso no va a contar como participación. Recuerden que estamos trabajando la argumentación. Entonces, es lo que ustedes van a colocar dentro de esas 2 participaciones. ¿Pueden participar en más de 2 aportaciones de sus compañeros? Sí, pero esencialmente deben ser esas 2 de base. Después pueden participar en más, pero comiencen por realizar esas 2 participaciones, ¿ok? A ver. María Luisa, tienes la manita levantada. ¿Quieres agregar algo? No, nada, asesora. Gracias. Ok, ¿se sigue viendo la plataforma? Sí. Ok, muchas gracias. Ay, se subió, ok. Déjenme bajar otra vez. Ok, la quinta aportación entonces va a ser una conclusión. Esta conclusión va a estar basada en la importancia de hablar y escribir correctamente y de qué forma todas las estrategias que han estado aprendiendo los pueden ayudar a hacerlo mejor. De esta manera también van a estar revisando todas las respuestas que dieron sus compañeros y compañeras para que también fundamenten lo suyo. Recordando que si van a realizar una investigación, sean fuentes confiables y que si van a estar utilizando alguna cita directa o indirecta, deben colocar sus referencias, porque de lo contrario estarían realizando algún tipo de plagio en sus aportaciones y recuerden que eso disminuye su calificación. Así que ténganlo bien presente. Y como en cada una de sus actividades, también tenemos rúbrica para conocer de qué manera se está evaluando sus participaciones. Así que para verla, únicamente pasan el cursor encima de la palabra rúbrica y listo, ya va a estar. Recuerden respetar las normas de etiqueta, utilizar su creatividad. No vayan a colocar, digamos que un documento
o vayan a colocar una imagen. Únicamente recuerden colocar palabras como tal, procuren utilizar primero un procesador de texto y ya después las colocan dentro. Es decir, no van a colocar su documento, van a colocar las palabras que escribieron en ese documento en sus aportaciones. Y listo, habrán concluido con lo que respecta esas aportaciones en su foro de integración. Recuerden que también tenemos el foro aprendiendo, ahí también pueden realizar sus participaciones. Como las últimas 3 actividades de esta semana, tenemos la actividad formativa 7, que es fortalecer mis aprendizajes, que es esta, la actividad formativa 8, que es escribo de lo que leo. Ambos son cuestionarios, recuerden que se cierran el domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del centro de México. Y tenemos también una autoevaluación. Recuerden que la semana pasada ustedes llevaron a cabo la evaluación del módulo y de su asesora virtual y para este módulo van a hacer una autoevaluación, es decir, se van a evaluar a ustedes mismos o a ustedes mismas. Y listo, con eso vamos a cerrar lo que es esta semana número 4 y también cerramos lo que es el módulo. Recuerden que lo que habría por hacer el día lunes es revisar que sí hayamos enviado nuestras actividades y también checar que lo que respecta a nuestro portafolio de aprendizaje, ya desde el día entre lunes, martes y miércoles, dependiendo de cuándo hayan enviado sus actividades, van a aparecer esos porcentajes, van a descargar ese portafolio de evidencias y lo van a guardar, ¿vale? María Luisa, ¿cuál es tu duda? Mi duda son dos. Ujú. ¿Hasta cuándo deja de calificar usted? ¿Hasta cuánto dejo de calificar o cuál es el periodo máximo? Ajá, sí, ¿cuándo deja de calificar? Ok, para sus proyectos integradores son 72 horas hábiles, entonces depende del día en que lo hayan enviado. Y para el foro de integración, ese sí lo puedo calificar a partir del lunes. ¿Por qué? Porque cuentan con desde el lunes que comenzó la semana hasta este domingo que viene, que es 1 de octubre, para terminar de participar. Entonces, por eso es que las evaluaciones del foro las comienzo a hacer hasta el lunes. Esas sí son todas, independientemente de qué día hayan participado. Y máximo tengo para terminar el domingo a las 11:59. Entonces, perdón, el miércoles a las 11:59. Entonces son 72 horas después de que se cierre la semana para las participaciones del foro. Para el proyecto integrador son 72 horas hábiles después de que fue enviado. Muy bien. Otra pregunta. La Ujú. siguiente semana, ¿qué vamos a hacer? Esa información la van a recibir en su correo. Ya conmigo lo único que consta es revisar su portafolio de evidencias, pero actividades de este módulo ya no hay. Muy bien, gracias. Ujú. Ok, entonces, ¿alguna otra duda que tengan que pueda solucionar en este momento, por favor? ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no tenemos más dudas por el momento, recuerden que por ahí tenemos la mensajería y tenemos el correo para que puedan expresar sus dudas. De igual manera, las pueden colocar en lo que es el foro aprendiendo para que por ahí las esté solucionando. Recuerden, por favor, enviar sus actividades. Se cierra el domingo, no hay extensiones de tiempo. Y bueno, por ahí les voy a estar enviando sus retroalimentaciones a través de lo que es su proyecto integrador y a través de lo que es el foro aprendiendo. Recuerden que el foro se evalúa hasta que se cierra el domingo, es decir, comienzan las evaluaciones el día lunes, es decir, si ustedes ya participaron o terminaron todas el día lunes, no cumple como con lo mismo que con respecto al proyecto integrador. Ahí sí son 72 horas hábiles, pero con lo otro tenemos que esperar hasta que se cierre porque pueden estar aportando sobre los comentarios de sus compañeros. Entonces pueden seguir participando hasta que se cierra el día domingo, ¿vale? Y bueno, entonces, si quedan dudas, ahí estoy al pendiente. ¿Y alguna otra duda que tenga por ahí pendiente Brenda, María de Jesús o María Luisa que pueda responder antes de que cerremos? ¿O algo que quieran agregar? Ninguna. Sí.
Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar por el momento, por ahí espero sus actividades. Muchísimo éxito en los distintos ámbitos de su vida y espero que les vaya muy bien en lo que sigue del módulo. Estoy al pendiente por cualquier duda o comentario que tengan. Un excelente fin de semana para todos y todas y también buena tarde. Podemos comenzar a desconectarnos. Esta grabación queda en la pizarra de sesiones. Hasta luego.